Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un rincón del universo financiero que es a la vez fascinante y, no nos engañemos, bastante intimidante. Las finanzas cuantitativas. Sí, hoy toco un tema denso. Tenemos en nuestras manos un artículo académico que propone una forma completamente nueva de ponerle precio a un producto financiero endiabladamente complejo, la llamada opción swing. Así es. El artículo es Swing Options Valuation, a BSD with Constrained Jumps Approach. Y nuestra misión hoy es, desmenuzarlo, traducirlo y entender cómo unas matemáticas muy avanzadas intentan resolver un problema muy real. Exacto. Vamos a ver en qué consiste este método, cómo funciona y sobre todo llegaremos a la pregunta clave. ¿Es una herramienta útil en el mundo real o se queda en una simple curiosidad académica? Pues vamos a ello. La idea central, para que nos situemos, es un enfoque probabilístico para resolver problemas de lo que llaman control de impulsos. Suena muy abstracto, pero para demostrar su valía los autores lo ponen a prueba con uno de los huesos más duros de roer, las opciones swing. Vale, para que nadie se nos quede atrás desde el principio, vamos a lo más básico. ¿Qué es exactamente una opción swing? Porque me imagino que no es como comprar una acción normal y corriente. No. No, ni de lejos. ¿Por qué es tan difícil de valorar? Pues mira, una opción swing es un contrato mucho más sofisticado. No te da el derecho a comprar o vender algo una única vez. Te da el derecho a hacerlo varias veces, hasta un número máximo que se acuerda previamente, digamos N-max, dentro de un periodo de tiempo. Piensa, por ejemplo, en un contrato de suministro de gas o electricidad. Vale. La empresa eléctrica no sabe exactamente cuánta energía necesitará cada día, pero sí sabe que necesitará una cantidad flexible a lo largo del mes. O sea que si tienes una opción swing con, por ejemplo, 5 derechos, puedes decidir usar uno hoy si el precio te conviene, otro la semana que viene. Es como tener 5 balas en la recámara en lugar de una. Exacto, esa es la flexibilidad. Pero aquí viene el giro que lo enreda todo. A ver. Casi siempre existe una regla adicional, un periodo de enfriamiento o un tiempo mínimo de espera que en el artículo llaman de entre cada vez que usas uno de esos derechos. O sea que no puedes gastar tus 5 balas de golpe el primer día. Justo. Tienes que esperar, por ejemplo, una semana entre un ejercicio y el siguiente. Entiendo. Y claro, eso lo cambia todo, porque ahora no solo tienes que decidir si ejerces, sino cuándo es el mejor momento, sabiendo que cada decisión que tomas te abre o te cierra puertas para el futuro. Has dado en el clavo. No estás valorando un derecho, estás valorando una estrategia completa. Ahí reside la enorme complejidad. El valor de la opción no está solo en el precio del activo, sino en la secuencia óptima de decisiones a lo largo del tiempo. Es un problema dinámico. Vale. Para un problema tan dinámico y complejo se necesita una herramienta matemática a la altura. El artículo propone algo llamado ecuaciones diferenciales estocásticas retrógradas con saltos restringidos. El nombre ya asusta un poco. Sí, el nombre es una barbaridad. ¿Podemos traducirlo a un lenguaje para mortales? Por supuesto. Aunque el nombre impone, la idea intuitiva es sorprendentemente elegante. A ver, normalmente cuando pensamos en ecuaciones, pensamos en ir hacia adelante, ¿no? Claro. Partimos de lo que sabemos hoy y calculamos cómo evolucionará algo en el futuro. Las ecuaciones diferenciales estocásticas retrógradas, o BSDs, hacen justo lo contrario. Van hacia atrás en el tiempo. Precisamente. Se basan en una idea muy potente. Si quieres saber el precio justo de algo hoy, empieza por el final. ¿Cómo que por el final? Parten de una condición que sí conocemos con certeza, que es el valor de la opción en el momento exacto en que expira, que es 0, porque ya no tiene valor, y desde ahí calculan hacia atrás, día a día, minuto a minuto, para averiguar cuál debería ser su valor en cualquier punto anterior, incluido hoy. Me gusta la analogía. Es como ver una película al revés para entender perfectamente cómo se llegó a la escena final. Exacto. Es una gran analogía. ¿Y qué hay de la parte de saltos restringidos? Porque eso suena a una coreografía muy precisa y técnica. Totalmente. Y es que es justo eso, una coreografía matemática. En este modelo, un salto es el instante preciso en que el dueño de la opción decide, apretar el gatillo y ejercer uno de sus derechos. Vale. Pero la palabra clave es restringido. No puedes saltar cuando te dé la gana. Tienes que seguir unas reglas. Las reglas del contrato, el número máximo de ejercicios, el tiempo de espera. Exacto. El modelo matemático tiene que incorporar una condición que, en esencia, es una prueba de optimalidad. La fórmula que usan es VT plus KX, T menos 0.
Pero lo que significa es mucho más simple. A ver. El modelo solo puede decidir saltar, o sea, ejercer la opción sí y solo sí. Es beneficioso hacerlo en ese preciso instante, teniendo en cuenta todas las oportunidades futuras que se pierden al gastar una de esas balas. Vale. La teoría me parece potentísima. Usar una herramienta que viaja hacia atrás en el tiempo para encontrar la estrategia óptima. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Siempre. Me da la sensación de que programar un ordenador para que resuelva algo con una restricción tan abstracta como solo si es óptimo debe ser una pesadilla. ¿Cómo lo consiguen? Esa es una pregunta excelente porque ahí es donde reside el verdadero ingenio del artículo. Resolver esas BSDs con esas restricciones de forma directa es, como bien intuyes, casi imposible. Ajá. Así que los autores proponen un truco, un procedimiento que llaman de penalización. ¿Una penalización? Sí. La idea es brillante por su simplicidad. En lugar de prohibirle al modelo que haga algo mal, lo que hacen es modificar la ecuación para que si el modelo intenta violar una restricción... Por ejemplo, ejercer la opción cuando no es el momento óptimo. Exacto. Si intenta hacer eso, se le añade un término de castigo en la propia ecuación, una penalización numérica. Es como si el modelo matemático recibiera una multa económica cada vez que intenta saltarse las reglas del juego. Es la analogía perfecta. Cada vez que el modelo explora un camino ilegal, le cae una multa. ¡Qué bueno! Y lo mejor es que la dureza de esa multa es un parámetro que ellos controlan, un parámetro que llaman P. A medida que haces P más y más grande, la multa se vuelve tan salvaje que al modelo, para optimizar su resultado, no le queda más remedio que evitar esos caminos prohibidos. O sea que se ve forzado a comportarse como dictan las reglas, pero no porque se lo imponga rígidamente. Exacto, sino para evitar una penalización astronómica. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Es una solución muy elegante para un problema muy enrevesado. Parece un método universal. ¿Hay alguna trampa? ¿Algún coste oculto en esta elegancia matemática? En teoría es tan elegante como suena. De hecho, no se quedan solo en la idea, sino que demuestran matemáticamente que funciona. Aportan algo que es oro para los quants, una tasa de convergencia. Una tasa de convergencia. ¿Qué es eso? Nos dan un mapa. No nos vamos a meter en la fórmula, pero lo que demuestran es que la precisión de su método mejora de forma predecible. ¿Un mapa? Sí, un mapa que te dice, si quieres que tu resultado sea el doble de preciso, tienes que aumentar la dureza de la multa en esta cantidad exacta. Ah, vale. Esto es crucial, porque sin ese mapa estarías ajustando los parámetros a ciegas. Teóricamente, el método es robusto y predecible. El coste oculto que mencionas no aparece en la teoría, sino, como veremos, cuando intentas llevar todo esto al mundo real. Entendido. Entonces, pasemos a eso. ¿Cómo cogieron toda esta maquinaria teórica? Las ecuaciones que van hacia atrás, las multas, el mapa de precisión, y la aplicaron para ponerle un precio en euros y céntimos a una opción swing real? Aquí es donde se arremangaron y se metieron en el barro computacional. Lo primero que hicieron fue situar su modelo dentro del marco más conocido para valorar opciones, el de Black-Scholes. Pero claro, el modelo estándar de Black-Scholes solo se preocupa del precio de un activo. No sabe nada de número de derechos ni de periodos de enfriamiento. Exacto. Tuvieron que añadirle esas reglas, y para ello tuvieron que ser creativos y añadir dos variables de estado adicionales. Variables de estado. Es como si al modelo original le dieran un bloc de notas y un cronómetro, para poder seguir las reglas específicas de la opción swing. Un bloc de notas y un cronómetro. Me gusta, es muy visual. La primera variable, la del bloc de notas, la llamaron Q. Es un simple contador. Su única misión es apuntar cuántos derechos de la opción se han gastado ya. Empieza en 0, supongo. Empieza en 0, y cada vez que la opción se ejerce, suma 1. Así se asegura de no pasarse nunca del máximo, del Nmax. Y el cronómetro sería la segunda variable. Correcto. La llamaron θ, Z. Y su trabajo es medir constantemente el tiempo que ha pasado desde el último ejercicio. Si ese tiempo es menor que el periodo de enfriamiento obligatorio delta, el modelo sabe que tiene prohibido volver a ejercer, por muy bueno que parezca el precio. O sea que, con estas dos herramientas adicionales, el modelo ya tiene toda la información que necesita. Toda. Vale, con el sistema ya definido, con el precio, el contador y el cronómetro,
¿Cómo lo calculan? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues utilizan un método de fuerza bruta computacional muy conocido, las simulaciones de Monte Carlo. Ah, claro. Esto consiste en generar en el ordenador millones de posibles futuros para el precio del activo. Simulan millones de caminos aleatorios que podría seguir. Luego, para cada uno de esos millones de caminos, el algoritmo de BSDs va hacia atrás en el tiempo, desde el final hasta el principio. Calculando la estrategia óptima y el valor de la opción en ese escenario concreto. Justo. Y finalmente promedian los resultados de los millones de simulaciones y eso les da el precio justo de la opción hoy. Espera un momento, has mencionado el contador, la variable Q. Es un número entero. Has usado 0 derechos, o 1 o 2. No puedes haber usado un derecho y medio. No, claro. Me imagino que eso debe causar problemas a los algoritmos, que suelen preferir números continuos y suaves, no saltos discretos. Es una observación muy astuta. Y es precisamente el punto débil que encontraron. Las técnicas de regresión que se usan dentro de las simulaciones de Monte Carlo funcionan de maravilla con variables continuas como el precio o el tiempo. Pero se atascan con variables enteras como Q. Exacto. Se atascan. Su solución fue laboriosa. ¿Qué hicieron? Tuvieron que aplicar un método de divide y vencerás. En cada pequeño paso de tiempo de su cálculo hacia atrás, cogían sus millones de simulaciones y las dividían en subgrupos. ¿Subgrupos? Sí, un grupo para todos los escenarios donde Q valía 0, o sea, no se había ejercido nada. Otro para los que Q valía 1, se había ejercido una vez, y así sucesivamente. Vaya. Esto significa que en lugar de hacer un único cálculo de regresión en cada paso, tenían que hacer n-max cálculos distintos. Es una solución que funciona, pero es una solución de fuerza bruta. Y la fuerza bruta en computación casi siempre significa una cosa: basar lento. Muy lento. Con todo este andamiaje, el viaje en el tiempo, las multas, el contador, el cronómetro, las millones de simulaciones divididas, llegamos a la pregunta del millón. ¿Funcionó? ¿Los precios que obtuvieron eran correctos? La respuesta corta es que sí, funcionó. Pero la respuesta larga es que sí, pero con matices gigantescos. A ver esos matices. Probaron el método primero con un caso más sencillo, una opción americana que es como una swing con un solo derecho, y luego con el caso más complejo, una opción swing con 2 derechos. ¿Y los resultados? Y los resultados, desde un punto de vista puramente numérico, son muy buenos. Los precios que calcula su método son muy parecidos a los que se obtienen con métodos clásicos de referencia. ¿Cómo de parecidos? En una de las tablas del artículo muestran que para una opción con 2 derechos consiguieron errores relativos de menos del 1%, en un caso incluso del 0,00%. Vaya. En el mundo de la valoración de derivados, esa precisión es excelente. El modelo matemáticamente clava el resultado. Suena genial. Pero antes has mencionado el coste oculto. Y con lo que has contado de la división de las simulaciones, estoy esperando a que caiga el otro zapato. Si es tan preciso, ¿dónde está el problema? ¿Qué hay de la velocidad? Ahí está el otro zapato. Y es un zapato de plomo. El problema es el tiempo de computación. Es el talón de Aquiles, el punto débil que casi invalida todo lo demás, para una aplicación práctica. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Los propios autores lo dicen en el artículo. El cálculo de un solo precio para la opción swing, con los parámetros que necesitaban para lograr esa precisión tan buena, les llevó como mínimo 15 horas. Perdona, ¿15 horas? Pero sin 15 horas puedes volar de Madrid a Tokio. Sí. ¿De qué sirve tener el precio perfecto de una opción si te llega mañana? Para entonces el mercado ya ha cambiado 1000 veces. Exactamente. Esa es la reacción que tendría cualquier persona en una mesa de tesorería. Y para ponerlo en perspectiva, lo comparan con el método de referencia clásico que usaron para validar sus resultados. ¿Y ese cuánto tardó? Ese método tardó menos de 5 minutos en hacer el mismo cálculo. Menos de 5 minutos contra 15 horas. La diferencia es simplemente abismal. Es pasar de la velocidad de un coche de carreras a la de un caracol. Totalmente. Por eso son muy honestos en sus conclusiones. Reconocen que su método, aunque teóricamente es robusto, elegante y preciso, resulta ser mucho menos competitivo que los enfoques clásicos para este problema tan específico de las opciones swing. Claro. La razón de esta lentitud es precisamente esa complejidad que tuvieron que añadir con las variables de estado, sobre todo con esa variable entera Q que les obligaba a multiplicar los cálculos en cada paso. Entiendo. Sin embargo, también apuntan que este mismo método podría ser mucho más eficiente en otros problemas que no tengan esta estructura tan particular, tan degenerada como dicen ellos.
Entonces, si lo resumimos, hemos asistido al viaje completo de una idea. Un método matemático brillante, muy potente, que utiliza estas ecuaciones que van hacia atrás y un sistema de penalizaciones súper ingenioso para domar problemas muy complejos. Y la conclusión clave es una que vemos una y otra vez en el mundo quant, la distancia que a veces separa una teoría impecable de una práctica viable. Totalmente. El método funciona, los resultados son correctos y las matemáticas son sólidas. Pero la aplicación a este problema concreto se estrella contra el muro de la realidad, una exigencia computacional desmesurada. Ilustra esa tensión constante entre la pureza académica y la velocidad del mercado. Exacto. Es esa batalla eterna. Por un lado, tienes el ideal de crear un modelo perfecto que capture hasta el último matiz de un producto financiero. Y por otro, la realidad de un trader que necesita precios al instante, que necesita poder recalibrar sus modelos en segundos, no en horas. Un modelo que tarda 15 horas es una pieza de museo, académicamente preciosa, pero inútil para quien tiene que tomar una decisión en el próximo minuto. Y no es algo exclusivo de las opciones swing, ¿eh? Esta disyuntiva entre precisión y velocidad está en el corazón de muchas áreas de las finanzas. Desde los modelos de gestión de riesgo de un banco, que pueden tardar horas en correr pero necesitan ser muy precisos, hasta los algoritmos de trading de alta frecuencia, donde una milésima de segundo de retraso puede costar millones. Justo ahí, lo que nos deja con una reflexión final muy interesante. En un mundo que se mueve cada vez más rápido, ¿cuál es el verdadero valor de una respuesta perfecta que llega demasiado tarde? Es una gran pregunta. ¿Es la filosofía de mejor hecho que perfecto la que acaba ganando siempre en el mundo real? Este artículo demuestra que, al menos en este caso, la respuesta parece ser que sí. La solución de 5 minutos, aunque quizás menos elegante, es la que gana la carrera. Sin duda. Un análisis realmente revelador. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Un placer como siempre. Hasta la próxima.